manitos y manitas, ¿qué tal están? Espero que estén sumamente pero muy bien. Muchísimas gracias por volver a ver otro video mío, otro Storytime más. Quiero enviarle un saludito a esas personitas que fueron a mi Instagram y me pidieron que por favor los saludara en mi próximo video, en el próximo Storytime. El primer saludo va para Oilín Sánchez. Oilín, yo creo tu nombre me suena, me parece conocido. Coméntame aquí si tú me pusiste un reto que yo subí, o no sé, yo hice un reto, yo creo que me pusiste a comer canela o sal con limón o algo así, no sé si eres tú, pero tu nombre me suena en uno de los videos que yo hice haciendo retos y eso. Confírmame si eres tú. El otro saludo es para Wilmary Beriguete, otro saludo para Rosa Valdés y otro saludo para Luis David, otro saludo para Darlis, que me pidió que lo saludara aquí en mi canal de YouTube. Nada, manitos, vamos con la intro, váyanse suscribiendo en lo que pasa en la intro y empecemos. Ok, manitos y manitos, el día que nos engañaron, nos quitaron todo, nos quedamos viviendo en la calle, detrás del sueño americano, fue lo peor, la peor experiencia y todo. Pues resulta que cuando yo tenía 6 años, a mi tío llega una mujer de la nada que aparece y dice que lo puede enviar a vivir a los Estados Unidos. Y ustedes saben que todo el mundo se quería vivir para Nueva York, porque dicen que allá es que está la vida, ahí que está los cuartos y toda la vaina, y todo el mundo se quiere ir para allá. Entonces, hay una señora que le dijo a él que sí, que esa señora es de confianza, que ella ayudó a su tía o a su prima a entrar a los Estados Unidos, y eso entonces le dijo a mi tío que él tenía que buscar, mi amor, 115,000 pesos si quería ir para los Estados Unidos. Y mi tío le dijo que sí, que está bien, que él le va a conseguir ese dinero. Pues él tenía una casa en la cual vivíamos todos. Él estaba vendiendo la casa a un precio, tú sabes, el precio que valía, y nadie le quería comprar la casa porque nadie tenía esa cantidad de dinero. Pero apareció un señor y le dijo: mira, yo tengo 85,000 pesos para explotar, si tú lo quieres dime sí o no. Entonces, como mi tío necesitaba ese dinero, le vendió la casa con todo el papel y todo en 85,000 pesos. Su mamá le estaba preguntando que si él está loco, si tiene problema mental, y él le dijo: mami, yo sé lo que estoy haciendo y tú verás que va a haber resultados. Ok, pues él agarra, vende la casa, aparte de eso pide un préstamo para completar los 115,000 pesos. La señora dijo que en esos 115,000 pesos estaba todo incluido, estaba la casa en la que él se iba a quedar por un mes allá, mientras él conseguía trabajo, incluía pasaje, todo, nada más tenía que buscar 115,000 pesos, lo iban a mandar para allá, y aparte de eso le iban a buscar una casa para que él estuviese viviendo y todo eso por un mes hasta que él consiguiera trabajo. Pues mi tío en fin vendió todo, regaló todo, y ya ustedes saben, cuando llegó el día en la cual él se tenía que ir, él se despidió de todo el mundo, se despidió y todo, porque él pensó que nunca más iba a regresar. Sí, pues resulta que lo entraron a una yola, no fue un avión ni nada, en una yola para poder cruzarlo a los Estados Unidos. Pues allá, tú sabes, pasaron muchas cosas, él estuvo al borde de morir, porque ustedes saben que cuando lo entran en una yola y el agua, o no sé qué es lo que pasa, algo raro, él dijo que estaban tirando gente para abajo, y ya ustedes saben, un desorden, que cuando el barco ya no aguanta el peso, ellos tiran pasajeros para abajo, tú sabes, para el mar y todo eso. Pues mi tío, gracias a Dios, fue fuerte y logró sobrevivir y lo llevaron. Cuando él pensó que él estaba en los Estados Unidos, realmente no estaba en los Estados Unidos, lo tiraron y se fueron. Resulta que a él lo mandaron a una isla rarísima, lo mandaron. Entonces cuando él llama, tú sabes, él está buscando lugares, no solamente a él y a un grupo de pasajeros. Cuando él estaba buscando el lugar y a la señora no le cogía el teléfono, entonces él llamó en el celular de otra persona. Cuando la señora cogió el teléfono, él le dijo que lo que pasa que donde él está no es en los Estados Unidos. Él se quedó durmiendo debajo en un bosque, una vaina rarísima, se quedó durmiendo ahí. Entonces cuando él llama a la persona, a la señora, y le dice que lo que pasa que él no está en los Estados Unidos, la señora le dice que pregunte bien a ver si eso no es los Estados Unidos. Y la señora le dice a él que pregunte para ver. Señores, suscríbanse porque le estoy contando una historia, ustedes saben que pasa día a día. Suscríbanse,
apóyenme y todo eso. Ok, entonces cuando él llama a la señora y le dice que no es en los Estados Unidos, la señora le dice tranquilo, que yo tengo un grupo de personas que los van a pasar a buscar para que ustedes puedan entrar a los Estados Unidos. Sí, yo acabo de llamar y me confirmaron que tuvieron que dejarlo en una isla y ahí lo van a pasar a buscar para ir a los Estados Unidos. Tienen que quedarse ahí por 3 días. Ya ustedes saben, quedaron ilegales por 3 días en una de esas islas, pasando hambre y de todo. Nunca llamó a casa para decir realmente cómo él estaba ni nada de eso. Muy bien. Entonces, cuando pasaron esos días, la señora le había dado un pasaporte. Cuando él tenía su pasaporte, que fue al aeropuerto, porque realmente la señora le dijo que allá va un señor esperándolo para poder pasarlo y eso. Cuando él fue con el pasaporte que la señora le entregó, pues la persona que trabaja allá en la embajada o en el aeropuerto, no sé cómo se dice, le dijeron que ese pasaporte que él tiene y esa visa es falso, que el pasaporte y que la visa es falso y que no sirve y que él podría ser detenido ese día. Entonces realmente sí, lo detuvieron, ese día lo detuvieron. Entonces él llamó para acá, llamó a la casa y le dijo a su mamá que él estaba preso. Entonces su mamá se puso nerviosa, intentó contactar a la señora y la señora nada de coger el teléfono ni nada. Entonces él habló con, tú sabes, con las personas de allá y llegaron a un acuerdo, un juego sucio y lo dejaron irse y que votara ese pasaporte que no sirve, tiene un documento falso. Entonces cuando él logra llamar, él acaba de llamar a la señora, llamar ilegal, señores, pasó demasiada lucha. Entonces cuando él intentaba comunicarse con la señora cada vez le inventaba un cuento, una vaina rarísima. Y luego, al final, él salió con unos amigos, se emborrachó. Señores, yo no quiero que ese video se monetice y se va a tener que monetizar porque la historia es muy larga. Él salió con unos amigos, se emborrachó y llamó a la señora y le dijo, mira, oye, yo te voy a mandar allá, tú sabes, la amenazó fuerte y le dijo, mira, si tú no me mandas para los Estados Unidos, si tú no me consigues ese dinero, tú supiste, y le dijo, mira, yo conozco a tu hija. La señora tenía 2 hijas, amenazó a su familia. En fin, la señora realmente le consiguió. Al fin y al cabo, después de 2 años, la señora le resolvió el problema y él pudo viajar para allá a los Estados Unidos y ahora ya está legal, se casó con una americana y vive bien. Manitos, tengo que dejar el story time hasta ahí porque no quiero que llegue a los 8 minutos. Los amo, los quiero, suscríbanse y nada, manitos, suscríbanse y bye.